Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de utilizar una imagen de Jesús que es muy sugerente y es muy propia del tiempo de Pascua. Porque Jesús utiliza la imagen de la vid, una viña donde salen las uvas, que es un árbol o una planta, ¿verdad?, que cuando es el invierno, cuando está sin hojas, nos recuerda fácilmente la cruz. Y uno piensa, ¿qué puede salir de ahí? Parece que de ahí no puede salir nada. A veces cuando vas aquí por el Penedés y ves todas las viñas, los viñedos, pues te da esa sensación, ¿verdad?, en invierno. Después llega la primavera y florecen. Y a diferencia de otros frutales, la vid tiene esa realidad de lo que llamamos los sarmientos. No tiene las ramas como los árboles, ¿verdad? Tiene su tronco, pero tiene los sarmientos, que son como esas ramitas de las que salen de la vid. Y es de los sarmientos de donde después cuelgan los racimos. De tal manera que se puede decir tanto que la viña da fruto, como que el fruto lo da el sarmiento. Y eso es muy interesante. Por eso es una imagen tan bonita la que utiliza Cristo. Porque está diciendo que por el bautismo se ha unido a nosotros. Y por lo tanto, su vida, o nosotros nos hemos unido a Él. Su vida pasa a nosotros. Pero Jesús quiere que el fruto se manifieste en nosotros. Ese fruto era el que en la segunda lectura explicaba San Juan. Es el amor de los unos para con los otros. Dios es así de bueno. La Madre Teresa de Calcuta explicaba que una vez, cuando comentaban este Evangelio con las hermanas, pues una hermana dijo eso, dice, qué sorprendente es Cristo, que hace que muchas veces parezca que las buenas obras dependen de nosotros. Y esa es una tentación muy grande, ¿verdad? Porque entonces uno se las apropia. Y cuando se las apropia, al final acaba separándose de la Iglesia, se aparta. Porque ya no quiere depender de la vid, de la vida de Cristo, de la sangre de Cristo, sino que quiere constituirlo todo sobre su fuerza, sobre su esfuerzo, sobre su talento, su saber hacer. Entonces eso es lo primero. La vida nos viene por Cristo. Y eso nos lleva a permanecer en Él. Jesús utiliza estas palabras, permanecer en Él y que Él quiere permanecer en nosotros. Son unas palabras muy semejantes a las que utiliza Jesús cuando habla de su relación con Dios Padre.
También habla de que permanece en Él, o de que le conoce, o de que le ama. Y también Jesús utiliza esas palabras con nosotros. Lo que nos está diciendo es que toda esa relación que tiene Dios en sí mismo, la relación que Él tiene como hijo con su Padre, quiere que sea también la vida que tenemos en nosotros, que podamos entrar en esa vida divina. Y hemos de pedirle ese. Cada vez conocer mejor el misterio de su vida divina y entrar en su vida divina, que eso es un don de Él. Y luego viene esta segunda parte, que a veces cuesta entender. Porque Jesús dice: a todo sarmiento que da fruto, lo poda para que dé más fruto. El otro día escuché un texto de San Agustín que decía algo así como: cuando Dios quiera hacer algo grande en ti, comenzarás a sentirte incómodo. Cuando Dios quiere hacer algo grande en nosotros, muchas veces nos poda, de muchas maneras, Nosotros a veces la poda lo atribuimos solo, ¿verdad?, a las dificultades que podemos encontrar en la vida. Pero Dios también nos tiene que podar interiormente para que demos más frutos, para que demos más fruto. No hay que huir de la poda. Tengo un amigo que se llama Alfonso, que antes construía superpetroleros y ahora se ha entusiasmado con la liturgia, le encantan los salmos y la liturgia de la Iglesia. Y él muchas veces dice esto, dice: Dios quiere vaciarnos y nos va vaciando para podernos llenar de Él. Y un día estábamos hablando y yo le dije: conforme nos vamos haciendo mayores, nos gustaría hacer más penitencia, pero ya no somos capaces. Conforme uno se hace mayor, ¿verdad?, se da cuenta de que tiene muchas cosas que purgar y nos gustaría hacer más penitencia, pero ya no tenemos fuerzas. Igual no tenemos la costumbre. Y él decía, dice: pero no te preocupes. Dice: porque de esa forma Dios nos humilla y hace que nos demos más cuenta todavía de que estamos necesitados de su gracia, de que es su gracia la que nos salva. Es su gracia la que nos salva. Es el amor de Dios el que nos transforma. ¿Veis cómo es una imagen muy bonita esta de la vid? Porque con ella Jesús quiere expresar esa gran unión que quiere tener con nosotros. Y luego explica cuál es la alegría de Dios. ¿Cuál es la alegría de Dios? Porque dice al final: con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Fijaros, Cristo, que es el mediador entre el Padre y nosotros, entre Dios y nosotros, es el único mediador, es el que nos ha reconciliado con Dios. Si dijeras: ¿dónde está la alegría de Jesús? Y fíjate, dice, por un lado, en la gloria de su Padre, por otro lado, en nosotros, para que demos fruto abundante. ¿Y eso qué expresa? Expresa cómo todo el ser de Cristo es ese darse, para cumplir la voluntad de Dios Padre, para llevarnos a nosotros a la obediencia de Dios, por amor a Dios su Padre y por amor también a nosotros. Pues queridos hermanos, que podamos profundizar, ¿verdad?, en este misterio que nos viene por el bautismo. Lo decía la oración, si os habéis fijado, del inicio de la misa. Hablaba de que hemos sido regenerados por el bautismo y pedíamos la gracia para poder dar fruto y de esa manera también un día alcanzar la vida eterna.